Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Katherine Amaya. Hoy vamos a revisar la encuesta sociodemográfica. Va a ser la primera actividad que realizamos. ¿Y para qué sirve y qué es lo que tengo que hacer? Lo vamos a ver a continuación. La encuesta sociodemográfica, ¿para qué sirve? Imagínense que la descripción sociodemográfica es un instrumento que es básico para el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque es uno de los insumos fundamentales para gestionar tanto el riesgo psicosocial como para determinar las características individuales de los colaboradores. Para elaborar una descripción sociodemográfica es necesario aplicar elementos de investigación como por ejemplo una encuesta, es decir, un documento que por escrito nos deje ver o nos manifieste el diagnóstico de salud de los trabajadores. El producto de esta encuesta es multicausal. Eso significa que vamos a tener información que es cuantificable y otra información que no se puede contar, sino que lo vamos a determinar como factores para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, es decir, cualificable. ¿Y bajo qué norma empezamos a trabajar con la encuesta sociodemográfica? Imagínense que a partir de la resolución 2646, que es la que permite identificar y evaluar los riesgos psicosociales, nos dice lo siguiente. En el artículo 8 dice, factores psicosociales individuales que deben ser identificados y evaluados por el empleador. ¿Qué significa eso? Partamos, una obligatoriedad, ¿cierto? Los empleadores deben contar como mínimo con la siguiente información sobre los factores individuales de sus trabajadores. Entonces dice, información actualizada anualmente. Eso significa que si la vamos a desarrollar ahora, para el otro año en la misma fecha debemos realizar una actualización, ¿de acuerdo? Actualizada anualmente y discriminada de acuerdo al número de trabajadores. Esta información debe incluir datos sobre sexo, edad, escolaridad, convivencia en pareja, soltero, etc. Número de personas a cargo, ocupación, área de trabajo en donde se desempeña, cargo y tiempo de antigüedad en el cargo. Esto nos habla de la batería de riesgo psicosocial. Debe tener una encuesta sociodemográfica, pero fíjense, hoy vamos a trabajar la encuesta sociodemográfica y de condiciones de salud porque es un documento que necesitamos para iniciar el sistema. Más adelante en la misma norma dice o agrega que esta información debe servir como base para realizar un análisis epidemiológico. ¿Qué significa eso? Conocer las condiciones de salud de mis colaboradores. Y a su vez debe hacer posible la elaboración de los perfiles de riesgo, importantísimo, ¿cierto? Fíjense que dentro de cuando empezamos a conformar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo que buscamos es disminuir los riesgos, los accidentes, la enfermedad laboral, ¿verdad? Entonces, por medio de esta elaboración de perfiles va a ser un gran aporte, sobre todo en el riesgo psicosocial, para manejar dentro de la empresa. El decreto 1072 del 2015, en uno de sus artículos, define la descripción sociodemográfica como perfil sociodemográfico de la población trabajadora que incluye la descripción de características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como el grado de escolaridad, los ingresos, el lugar de residencia, la composición familiar, el estrato socioeconómico, el estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. Fíjense con esta información cómo va a ser, nos va a servir para el área de talento humano, ¿cierto? En muchos casos, por ejemplo, un colaborador se nos puede accidentar y los números no son actualizados y llamamos a personas que ya no tienen contacto con el trabajador. En situaciones en donde el trabajador de pronto no aparece, es mucho más fácil si usted de pronto tiene su dirección actualizada, personas de contacto. Si usted conoce si su trabajador o el 80% de sus trabajadores, por ejemplo, viven en arriendo, va a ser mucho más fácil que usted, por ejemplo, se comunique con su caja de compensación
y solicite apoyo para brindar información o brindar ayuda acerca de cómo se adquiere la vivienda de interés social, por ejemplo. Entonces, fíjese cómo esto va a generar unos procesos motivacionales en su trabajador y se va a sentir protegido por la empresa. El numeral 7 del decreto 1072 del 2015 establece que la evaluación inicial del sistema de seguridad y salud en el trabajo debe incluir, entre otros aspectos, y dice el numeral 7, la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre enfermedad y accidentalidad. ¿Qué significa esto? Que debemos cumplir con la descripción sociodemográfica para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es uno de los principales ítems que vamos a encontrar en los procesos de auditoría. En esta evaluación no solamente preguntar los factores anteriores, fíjense que el decreto 1072 segrega muy bien los requerimientos y es todos los factores sociales, extralaborales, si usted es casado, raza, etcétera, pero también algunas situaciones de salud. ¿Para qué? Para poder identificar qué trabajadores tengo en riesgo y a partir de eso empezar a montar mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, verificando los análisis epidemiológicos, es decir, qué voy a hacer por ese trabajador, si sus funciones pueden deteriorar su salud o si por el contrario propenden a conservar su salud. La descripción sociodemográfica es información de la población trabajadora. Se debe mantener disponible y actualizada. Disponible, claramente, para los procesos de auditoría, no disponible a todo el personal. Y actualizada de acuerdo con el artículo, que recuerden que se debe actualizar cada año. Y entonces, ¿para qué se usa esta información? La información aportada por la descripción sociodemográfica permite hacer una aproximación a los estilos de vida de los trabajadores. Y vamos a hablar, por ejemplo, en edad. Luego de realizar o de aplicar esta encuesta sociodemográfica, vamos a tabular la información, es decir, sacar un informe, como les decía, no solamente cualitativo, sino cuantitativo. Y en este informe cuantitativo me va a permitir conocer, por ejemplo, el rango de edad de los trabajadores. ¿En qué influye? En mucho. Fíjese que si usted tiene trabajadores desde los 18 años a los 32 años, es muy probable que el uso de las tecnologías sea mucho más alto que en otro tipo de trabajadores, ¿cierto? Si usted tiene trabajadores de 32 años a 45 años, vamos a establecer unos estándares, es muy probable que su estabilidad, por ejemplo, económica, sentimental, sea mucho más organizada que la de una persona que está empezando, ¿cierto? Así que fíjense que las necesidades son diferentes. A partir de estos datos generales aparecen las primeras pistas para identificar posibles vulnerabilidades. ¿En qué voy a ayudar a mis trabajadores? Claramente todos con necesidades diferentes, sin embargo, la generalidad, ahí vamos a poder hacer una lectura muy importante, la generalidad que me está pidiendo. Como les digo, por ejemplo, las personas que no cuentan con vivienda propia, acudir, por ejemplo, a las cajas de compensación. Quienes manifiesten que tienen alguna dolencia, importantísimo empezar a activar rutas de atención, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver qué preguntas tiene la encuesta. Incluso los factores de riesgo que deben ser tomados en cuenta en los planes y programas que desarrolle la organización. Y entonces acá llegó la hora de la tarea. Espero que, como les decía al comienzo, que todos estén muy bien y que empecemos con toda la energía en este programa o en esta implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Empezamos con la tarea. A partir de la información brindada y el modelo de encuesta sociodemográfico que ya les voy a mostrar y les voy a explicar, usted dispondrá a diseñar la encuesta sociodemográfica de su institución. Importantísimo que usted la institucionalice, que le ponga su loguito, que usted le haga las modificaciones que considere. Claramente, si usted busca también en internet, va a encontrar muchos modelos. Por favor, institucionalícelo con sus logos y esta versión la va a entregar para modificación o aprobación de la dirección, ¿de acuerdo? Entonces ya les voy a mostrar cuáles son los modelos.
Y acá podemos encontrar la información del perfil sociodemográfico, pero imagínense que este es un consentimiento informado. Nos vamos a familiarizar con este concepto de consentimiento informado en todas las situaciones en que vayamos a solicitar información o datos personales de alguno de nuestros trabajadores. Yo les voy a hacer llegar este modelo, pero claramente ustedes pueden hacer las modificaciones que consideren y, como les decía ahora, también institucionalizarlo, ponerle su loguito, qué versión es y la aprobación del director. Entonces yo, el nombre que se ha identificado con tal cédula, voluntariamente acepto brindar información personal clara y verídica a la empresa, ponemos el nombre de nuestro jardín, con el fin de mantener actualizado el perfil sociodemográfico y con ello dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Manifiesto haber recibido una explicación clara y completa sobre el carácter general y los propósitos del perfil sociodemográfico. Igualmente se me ha informado que es mi decisión el brindar información a la empresa. Además, comprendo que la información solo será conocida por el personal encargado del área de seguridad y salud en el trabajo o quien requiera con mi autorización. Firma y fecha. Digamos, si alguno de los colaboradores le dijo, no, yo no estoy de acuerdo con brindar mi información sociodemográfica. Importantísimo que usted también diligencie este documento manifestando que el colaborador no acepta brindar esta información. ¿Por qué? Porque en el proceso de auditoría no es tan fácil que usted simplemente manifieste que ese trabajador le dijo que no brinda la información, sino que usted entrega su documento y con ello pues tiene la salvedad de no generar algún tipo de inconformidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver la encuesta de perfil sociodemográfico y acá, como les digo, está totalmente abierta o susceptible a cambios. Nombre completo, objetivo, entonces cumplir con el decreto 1072 y las normas que les he dado en esta charla. Fecha y lugar de nacimiento del colaborador, fíjense acá tiene unos ítems de los que podíamos observar que nos pedía el decreto, como edad, estado civil, número de personas a cargo, sexo o género, nivel de escolaridad, tenencia de vivienda propia, arrendada, familiar, promedio de ingresos, uso del tiempo libre, cuánto tiempo tiene como contratista o qué tipo de contrato tiene, si le han diagnosticado alguna enfermedad, sí o no y cuál, usted fuma o consume sustancias psicoactivas, sí o no y cuál, consume de bebidas alcohólicas, sí o no, semanal, quincenal, mensual, porque a partir de ello también podemos fundamentar el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, que también es totalmente obligatorio. ¿Qué significa eso? Que para usted es mucho más fácil identificar los trabajadores que tienen alguna tendencia o situación relacionada con el consumo, que llegar a ser una medición en el mismo momento de implementar el programa. ¿Practica algún deporte? Sí o no, cuál y cuántas horas semanales. Indique cuáles de las siguientes molestias ha experimentado con frecuencia en los últimos 6 meses, como le digo, susceptible a todas las modificaciones que ustedes consideren. Acá nos habla de unos síntomas, sí o no, y acá observaciones, importantísimo, diagnóstico. ¿Qué diagnóstico me dio el médico? Porque yo puedo decir, sí, me duele la cabeza, ¿cada cuánto? Cada 3 meses. Realmente no está diagnosticado como una migraña o una cefalea, ¿cierto? Entonces, enfermedades que tengamos diagnosticadas, si no las tenemos diagnosticadas, que se presenten constantemente. Fecha de diagnóstico y si usted tiene algún tipo de tratamiento. Si tengo tratamiento con nefrología, con cardiología, ¿por qué? Importante que desde seguridad y salud en el trabajo lo conozcamos para no exponer esa persona a situaciones que le empeoren su enfermedad o su condición física. Importante, ¿por qué? Porque desde bienestar, talento humano, de recursos humanos, también es necesario obtener esa información, por ejemplo, en el caso de recomendaciones, ¿cierto? En el caso de cuando nos solicitan permisos para citas médicas con especialidades, que esas son las que no podemos elegir con mucha facilidad porque la agenda es muy rígida, ¿verdad? Y tratamientos. Si yo consumo algún medicamento, por ejemplo, para la atención, pero en algún momento sufro un episodio
una crisis en mi trabajo, es muy probable que sí, desde seguridad y salud en el trabajo saben que yo me encuentro en ese tratamiento, me puedan ayudar buscando la adherencia o la necesidad del fármaco para poder continuar, ¿de acuerdo? Entonces, acá están diferentes síntomas, al final dice fecha, revisado y digitado. Ese revisado no es solamente poner el nombre del director o la directora de la institución, es poner la firma, ¿de acuerdo? Ponemos la firma, el nombre, el número del documento, la fecha y digitado, entonces, quién elaboró el documento. Importante que estos documentos entonces los vamos a elaborar en Word, ¿verdad? El consentimiento y la encuesta. Vamos a hacer que lo diligencien los colaboradores. Cuando nos lo entreguen vamos a tabular esa información y tabular la información significa que yo voy a sacar un informe de edad. Tengo tantas personas menores de 18 años, tantas de 18 a 27, de acuerdo a los ítems o los rangos que usted haya puesto en su encuesta. Recuerden que no tiene que ser igual a esta. ¿Cuántas personas son solteras? ¿Cuántas casadas? ¿Cuántas separadas? ¿Cuántas viudas? Usted lo puede manejar en cuantía individual, pero también en porcentaje, ¿de acuerdo? Y así con todos estos resultados.